cuenta. ¿Qué podemos cultivar nosotros bajo los sistemas hidropónicos? Bueno, pues a través de estas técnicas nosotros podemos cultivar diferentes tipos de hortalizas, plantas aromáticas, raíces, tubérculos, etc. Vamos a cultivar, por ejemplo, acelgas, berenjenas, betabeles, brócoli, tomate, cebolla, coliflor, pepino, rábano, chile, lechuga, fresa. Podemos cultivar frambuesa, cebollín, albahaca, perejil, cilantro, romero, hierbabuena, anís, por ejemplo, mejorana, jengibre, entre muchos otros tipos de plantas que podemos cultivar. La papa, por ejemplo, también la podemos cultivar a nivel de hidroponía. Entonces hay múltiples cultivos que se pueden desarrollar acá. Prácticamente todo lo podríamos cultivar a nivel de hidroponía. Hay diferentes técnicas para cada cultivo, o bueno, preferiblemente hay unas técnicas para cada cultivo, ¿no? Porque nosotros podemos cultivar lechuga en cualquier sistema, ¿sí? Tomate en cualquier sistema, pero por ejemplo, el tomate en un NFT, en tubería, por ejemplo, tiende a desarrollarse menos, o a producir menos que en un sistema de sustrato, ¿sí? Entonces por eso en la mayoría de cultivos, aparte pues que facilitan el manejo del mismo cultivo, se desarrolla lo que corresponde a hortalizas de fruto en sistemas de sustrato, tomate, pepino, pimiento, berenjena, y lo que corresponde a hortalizas de hoja pues a sistemas NFT o raíz flotante, aunque pues también las podríamos cultivar en un sistema de sustrato, pero pues por el tema del manejo y por poder tener la mayoría de plantas por metro cuadrado o por unidad de área, entonces se prefiere pues tener esas técnicas especiales para cada tipo de cultivo, y eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de establecer nuestro proyecto. El tipo de sustrato que nosotros podemos ocupar para hacer la siembra o para trabajar durante todo el cultivo del sistema hidropónico, pues vamos a verlos a continuación, pero son sustratos que son materiales sólidos, ¿sí? Diferentes del suelo común, que pues pueden ser de procesos residuales, naturales o de síntesis, los cuales se van a encargar de sustituir la tierra, ¿sí? Y simplemente le van a proveer pues retener la humedad, permitir que el sistema se airee la raíz de la planta, el sistema radicular, y bueno, como soporte o sustento para el mismo. Por lo general tenemos dos tipos de sustratos, los que son de origen orgánico y los que son de origen mineral. Entonces los que son de origen orgánico podemos ocupar el acerrín, la fibra de coco, la cascarilla de arroz. En el caso de ocupar por ejemplo el acerrín, hay que tener en cuenta que sea de una madera durable, de una madera que no haya sido tratada, ¿sí? Entonces para poder ocuparlo, ya que ahí van a crecer nuestros cultivos. La fibra de coco, por otro lado, es una excelente materia prima para nuestros sustratos, es decir, para nuestro cultivo. Podemos ocuparla en diferentes tamaños según nuestro objetivo, si es para semillero, si es para contenedor final. Retiene muy buena humedad, nos permite pues que hagamos riegos menos frecuentes, ya que retiene muy buena humedad. La cascarilla de arroz, por otro lado, pues es bastante abundante en muchos países y bastante económica, ¿no? Entonces la pueden ocupar, pero hay un inconveniente, y es que retiene muy poca humedad y toca estar regando frecuentemente, pero pues digamos es la única cuestión. O bueno, la cascarilla se podría fermentar previamente y luego desinfectarla, y ya pues eso aumenta un poco la retención de humedad, o hacer una mezcla, como por ejemplo con arena de río. Una mezcla entre cascarilla y arena de río funcionaría bien para aumentar también la retención de humedad. Dentro de los sustratos que son de origen inorgánico o minerales tenemos la piedra pómez, la grava, la roca volcánica, la arena de río, tenemos la perlita, la vermiculita, la lana de roca, entre otros. Bien, la piedra pómez, por ejemplo, es un material que es bastante poroso, nos permite una buena respiración en el sistema radicular. No retiene casi humedad, pero funciona muy bien en mezclas para aumentar ese aireo, ese sistema de oxigenación para nuestras raíces. La grava es un sustrato que tiene retención muy baja, por lo tanto pues no se recomienda ocuparlo al 100%, pero sí en mezclas, o ocuparlo siempre y cuando el sistema sea de inundación, en el cual siempre permanezca agua corriendo por el sistema o inundando el sistema. De esa forma pues entonces va a ser mucho más fácil, porque pues va a estar siempre húmeda el sustrato. Sí, pero de lo contrario, si es riego por goteo, no lo recomiendo, porque pues tiene una retención muy baja.
La roca volcánica o tezontle es un sustrato que tiene una retención también alta, se usa muchísimo en México. La arena de río, pues es un sustrato que podemos ocupar y encontrar fácilmente. Digamos que si ocupamos sustrato al 100%, pues nos quedarían camas o contenedores bastante pesados. Entonces se recomienda siempre hacerlo como en mezclas. Puede ser fibra de coco, arena de río, cascarilla de arroz, arena de río, entre otras mezclas, ¿no? O ocuparlo también en la etapa de semillero, que es fenomenal para el tomate, para el pepino, para la lechuga. Se desarrollan muy bien las plántulas en arena de río. La perlita es un sustrato que se ocupa bastante en la producción, tanto para semillero como para contenedor final, porque pues permite una buena oxigenación de la raíz, permite que la plántula tenga siempre húmeda la zona radicular, entonces eso beneficia muchísimo al cultivo. Es un sustrato que puede ser un poco costoso en algunos países, pero pues es muy recomendado. También tenemos la lana de roca, que es el sustrato que más retiene humedad. Las arcillas expandidas, que es un sustrato que se ocupa pues para sostener la plántula porque tiene un muy buen drenaje, y también para sistemas de inundación, para sistemas incluso de acuaponía, entre otro tipo de sistemas, también para cultivo de flores y demás. Aquí, bueno, pues acá las arcillas expandidas son las de arriba, la lana de roca es aquí la que está abajo y la perlita la que está aquí en la mitad. Aquí por ejemplo vemos un sustrato que se llama vermiculita, también lo pueden ocupar, muy recomendado. Tenemos la fibra de coco, esta sería una fibra de coco de un tamaño pues digamos bastante grande, que sería bueno para un contenedor final donde la planta se vaya a desarrollar ya y donde vaya a empezar a producir. Pero para el tema de germinación pues necesitamos ocupar sustratos de fibra de coco como el que observamos en la parte izquierda de la imagen. Cascarilla de arroz, la perlita o silicato de aluminio,